Buenas noches, licenciados. Mónica Galicia, Leyes y categorías de la dialéctica. Las leyes y categorías de la dialéctica. Tenemos que comprender que las leyes de la dialéctica son principios que explican cómo se transforman las cosas. Las categorías de la dialéctica son los conceptos que permiten explicar la realidad y los cambios que ocurren en ella. Leyes de la dialéctica. Cabe recalcar que solamente existen tres, y ellas son la unidad y lucha de contrarios, el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la negación de la negación. La ley de la unidad y lucha de contrarios es la esencia y la médula de la dialéctica. Explica la causa y la fuente del desarrollo. La unidad y lucha de contrarios está en que los objetos y los fenómenos se desarrollan en tendencias contrapuestas, constituyen una unidad de contrarios. No existe simplemente, sino que se encuentran en estado de contradicción y lucha permanente entre ellas, y la lucha constituye el contenido interno y la fuente de desarrollo de la realidad. Como ejemplo de la ley de la unidad y lucha de contrarios, podemos tomar al átomo, ya que en él podemos observar las fuerzas positivas como las negativas, encontradas entre ellas, lo que las hace ser una unidad del átomo. Sin una de ellas, el átomo no estuviera completo o no podría ser. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Este explica el mecanismo o forma en que ocurre el proceso de desarrollo. Está en que todos los objetos y fenómenos le son inherentes, los rasgos de cantidad y calidad. La cantidad y la calidad están vinculadas entre sí, pasando en el proceso de desarrollo. Los cambios cuantitativos graduales e imperceptibles de cambios radicales cualitativos. Este paso se realiza en forma de salto. Ejemplo de ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Podemos tomar como ejemplo un cuaderno, que sigue siendo un cuaderno después de que en él se escriba. El cuaderno sufrió algunos cambios cuantitativos, mas sin embargo estos no alteraron su naturaleza. Los cambios cuantitativos representan el crecimiento que un objeto o realidad experimenta. Sin que pierda su esencia, se dice que un cambio es cualitativo cuando provoca una transformación de la esencia del objeto que cambia. Como otro ejemplo, podemos tomar el mismo cuaderno y prenderle fuego. Este, de ser cuaderno, se convertiría en ceniza o carbón, es decir, al cuaderno sufrió un cambio cualitativo, pues su naturaleza se transformó. A través de los cambios cualitativos, la realidad evoluciona y se transforma en algo distinto cada vez. Ley de negación de la negación. Esta da a conocer la dirección general, la tendencia al desarrollo del mundo material. En el desarrollo se produce negando lo viejo por lo nuevo, lo inferior por lo superior, por cuanto lo nuevo al negar lo viejo conserva y desarrolla sus rasgos positivos. El desarrollo adquiere un carácter progresivo. Al mismo tiempo, discurre en espiral, repitiendo en la fase superior algunos aspectos y rasgos de la inferior. Como ejemplo de la ley de la negación, la muerte de un ser es la negación de la vida. Sin embargo, del organismo muerto tarde o temprano surgirá una nueva forma de vida. Esta negará a la muerte anterior, que a su vez habría negado la vida inicial. Por lo tanto, esta nueva forma de vida será una negación de la vida anterior. Eso lo podemos ver más común en las plantas. Una semilla nace, crece, se reproduce y muere. Asimismo, donde murió, puede volver a nacer una planta nueva. Las categorías de la dialéctica podemos conocer 8, que son lo singular, lo particular y lo universal, el contenido y la forma, la esencia y el fenómeno, la causa y efecto, la necesidad y la casualidad, la necesidad y la libertad, la casualidad y conformidad y posibilidad y realidad. Categoría de lo singular, lo particular y lo universal.
Tenemos que conocer que en esta categoría los rasgos generales que denotan la propiedad individuales propias de algunos objetos de una clase determinada constituyen lo particular de un grupo o clases de objetos. Los otros que se manifiestan en todos los representantes sin excepción de esta clase se consideran como general. Categoría del contenido y la forma. El contenido se refiere al conjunto de elementos y procedimientos que constituyen un objeto y un fenómeno dado. Forma en la estructura o organización del contenido. La forma no es un agregado externo que se relaciona con el contenido, sino es algo propio e inherente a él mismo. La categoría de la esencia y el fenómeno. La esencia expresa las características fundamentales de los objetos, su naturaleza interna, los procesos profundos que se desarrollan. El fenómeno es una manifestación exterior de la esencia, la forma exterior en que los objetos y los procesos aparecen en la superficie. Como ejemplo de la categoría de la esencia y el fenómeno, una característica esencial del ser humano es su capacidad de razonamiento. Esto lo diferencia de otros seres y lo hace único. Se llama fenómeno a la forma concreta en que presenta una esencia en un objeto determinado. Ejemplo, aunque todo ser humano es racional, cada uno es diferente, se ríe de una manera distinta, usa el pelo de tal forma, tiene determinada edad, etc. Estas características particulares constituyen sus fenómenos. El porqué de la categoría de ciencia y fenómeno. Como bien se dice, somos todas personas desde el momento de nuestro nacimiento. Nuestra esencia se va formando con el paso de nuestro desarrollo, a lo que nos diferencia con los fenómenos o dicho en otras palabras, nuestras cualidades, los que nos convierte en personas únicas. La sonrisa es un fenómeno que se puede distinguir de una persona, aunque no la conozcamos, la cual la podemos percibir de distintas maneras. Categoría de causa y efecto. Tener en cuenta las relaciones de casualidad le permite a cada ciencia explicar no solo las razones por las que un fenómeno existe en la actualidad, sino también prever los fenómenos que ocurrirán en el futuro. A eso le conocemos como efecto, a partir de acciones tomadas en presente, lo que se le denomina causa. Ejemplo de categoría de causa y efecto. La salud de enfermedad es un proceso natural pero también sociohistórico, es decir, se presenta en los individuos o grupos sociales que trabajan y viven de cierta manera, bajo determinadas condiciones físicas y sociales. Asimismo, la forma de concebir las causas de las enfermedades y las respuestas que se dan a esta va a ser diferente según la clase y el grupo social concreto a que pertenezca el individuo, según sus marcos culturales y las zonas geográficas en que vive, etc. El porqué de la categoría de causa y efecto. En ocasiones como seres humanos pensamos que algunas situaciones no pondrán en riesgo nuestra salud física o mental, ya que siempre estamos esperando a que las situaciones sean instantáneas. Entonces, sabemos que una situación va a ocasionar problemas, pero como no son inmediatos, seguimos realizándolo una y otra vez, dando como resultado las consecuencias. Conocemos la causa y presentimos cuál será el efecto, pero aún así los continuamos haciendo. Categoría de la necesidad y la casualidad. El materialismo dialéctico afirma el carácter objetivo de la necesidad, su sujeción a la ley es sin negar al mismo tiempo la existencia de la casualidad. La casualidad también existe objetivamente, pero no se deriva necesariamente del desarrollo, sujeto a las leyes de algún fenómeno, aunque tenga también su causa. El ejemplo de la necesidad y la casualidad puede ser la muerte. Es una necesidad para el desarrollo, incluso de la vida misma, pero la forma como la muerte se haga realidad es algo casual. ¿Por qué de la necesidad y la casualidad? Porque es la necesidad de encontrar el porqué a un fenómeno y que si supiéramos el momento exacto en que sucedería, lo evitaríamos, pero dejaría de existir la dialéctica, ya que no sería casual el momento en que pase. Categoría de la necesidad y la libertad.
Los metafísicos contraponen habitualmente la libertad y la necesidad como conceptos que se excluyen mutuamente, afirmando algunos que la voluntad es absolutamente libre, es decir, que no está condicionado por nada. Otros creen que no hay libre albedrío, que solo existe la necesidad absoluta, libre albedrío o necesidad, así que plantea a los metafísicos el punto de vista de lo que consideran que la voluntad humana absolutamente libre e independiente de toda causa. Significa la negación completa de las leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad. Categoría de la casualidad y conformidad. Esta categoría habla del sujeto o equilibrio de los fenómenos de la naturaleza, de pertenencia o ser parte de, la relación de obligatoriedad entre la causa y el efecto. Queremos decir que se refiere a los fenómenos que se presentan de manera obligatoria, los fenómenos de la naturaleza. Categoría de posibilidad y realidad. Posibilidad es lo que no es todavía una realidad y que puede llegar a serlo, existiendo determinadas condiciones. La realidad es una posibilidad ya lograda. Hay que distinguir entre la posibilidad formal vana y la posibilidad real. Desde el punto de vista de la posibilidad formal, todo es posible. Ejemplo de la categoría de posibilidad y realidad. Sería, si me enfoco en mis estudios, existe la posibilidad de que me gradúe de la universidad. Esto me serviría para desarrollarme profesionalmente y en realizar actividades laborales. Asimismo, al momento de obtener mi título universitario, la posibilidad se convertiría en una realidad. El porqué de la posibilidad y la realidad. Considerando que vivimos con una infinidad de posibilidades en nuestro entorno, depende mucho de nosotros el cómo, cuándo y el por qué de realizarlas. Si nos planteamos el desarrollo y la secuencia de un hecho, podemos llevarla a cabo y convertir ese hecho en realidad, y no solo que se quede como una posible situación. Muchas gracias por su atención.